Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia y Aquí. El programa de hoy es una edición especial dedicada a la victoria patriota en la batalla de Ayacucho, una fecha del bicentenario de la liberación de nuestra América. Pero antes de continuar con nuestro programa, escuchemos las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros acerca de esta fecha tan representativa en nuestra historia y la historia de la humanidad. Nosotros estamos en los días de la conmemoración de los 200 años de la victoria de la campaña del sur, la campaña de Suramérica que dirigió el libertador Simón Bolívar, y la victoria de la última gran batalla, 9 de diciembre de 1824, a 4.200 metros de altura, la batalla de Ayacucho. Fue la culminación, como dice un historiador español entrevistado en una revista muy prestigiosa de Venezuela, un buen historiador español que tiene la virtud de que estudió toda la campaña libertadora desde España, desde fuentes españolas. Nosotros tenemos las investigaciones históricas desde fuentes latinoamericanas, ¿verdad, embajador? Desde fuentes venezolanas, suramericanas. Todos estos días hasta el 9 y más allá del 9 de diciembre estaremos conmemorando los 200 años en que derrotamos y quebramos completamente al ejército imperial de España que dominó 300 años toda nuestra región. Con la batalla de Ayacucho se quebró el dominio completo del Imperio Español en todo el continente. Era el ejército más grande, mejor armado. Tenían 14 años derrotando a todas las fuerzas libertadoras que llegaron desde distintas partes de Sudamérica. Pero quería resaltar el genio de los libertadores cuando se da la refriega, el combate. 6.000 soldados libertadores del Ejército Unido de Bolívar y de Sucre, enfrentados a más de 9.000 soldados mejor armados y mejor posicionados en aquella colina. En casi una hora destrozan al ejército imperial español. Y en cualquier guerra, en esas condiciones, sencillamente se pasa a una fase para aquella época ya de eliminar al enemigo. Aquí está la revista Libertador. Felicito al profesor Pedro Calzadilla y a todo el Centro de Estudios Simón Bolívar por esta extraordinaria revista que voy a compartir en mis redes sociales. Tal como nos dice el presidente Nicolás Maduro, la batalla de Ayacucho es el hecho más significativo de la historia de la guerra de independencia norteamericana porque significa la derrota final del Imperio Español en el sur de América. Es una lucha del pueblo en armas, el pueblo unido en armas, sin distinción de clases sociales, sin distinción de orígenes nacionales. Muchas culturas, la diversidad de los pueblos de América y otros pueblos del mundo se reúnen en Ayacucho bajo el comando de Antonio José de Sucre. El programa de hoy, Bastante Historia hay aquí, dedicado al bicentenario de la victoria patriota en Ayacucho, contará con la participación de Diana Pérez, historiadora e internacionalista, de Javier Escala y Jorge Berrueta, ambos historiadores especialistas en la historia de la guerra de independencia, y con el análisis del profesor Sergio Rodríguez Gelfestein, quien nos va a estar dando la panorámica geopolítica y la significación actual de la batalla de Ayacucho. A todas y todos los invitamos en esta noche a disfrutar de Bastante Historia y Aquí, dedicado al bicentenario de la victoria patriota en Ayacucho, que selló la libertad de América y sigue construyendo el ejemplo para los días actuales. Comenzamos Bastante Historia y Aquí, esta edición especial dedicada a la victoria patriota en la batalla de Ayacucho, con nuestra amiga, nuestra colega Diana Pérez. Diana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Diana es historiadora, internacionalista, profesora universitaria, investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar, entre otras cantidad enorme de responsabilidades. Diana, estamos examinando este episodio, la batalla de Ayacucho, pero queremos verla en un contexto un poco más amplio. La campaña, sabemos que Bolívar y Sucre lideran la campaña al sur, ya se ha liberado Venezuela en la batalla de Carabobo, ya se ha liberado
la Nueva Granada en la batalla de Boyacá en 1819, Carabobo en el 21, se liberó Ecuador en la batalla de Pichincha de 1822, pero queda todavía Perú como un punto de conflicto, como uno de los baluartes que tiene Fernando VII, el rey español en América. Pudiéramos ver, Diana, contigo, cuál es el contexto político de Perú, porque Perú había logrado la independencia con el apoyo del general argentino José de San Martín en 1821. ¿Qué pasa en 1823-24 que Perú está en una crisis? ¿Y qué medidas se toman? Bueno, si bien en el 1821 José de San Martín llega a Perú y se le da el nombre de Gran Protector del Perú, él realmente no es el que consolida la independencia, él inicia, es un proceso más político, pero Perú, al ser un virreinato, tenía importantes instituciones coloniales allí. Aparte, había sido un país que se había negado abiertamente a la independencia. Desde la época desde la rebelión de Tupac Amaru, había como un gran temor a que esos procesos de revueltas populares terminaran en algo más, que era lo que al final proponía la rebelión de Tupac Amaru. Recordemos que en la famosa entrevista de Guayaquil, José de San Martín decide irse al exilio, pues al extranjero, y deja a Bolívar encargado ya a partir de la mitad de 1822. Entonces Perú queda en un gran dilema, porque sus diferentes fuerzas políticas están enfrentadas. Hay sectores que quieren ir más hacia una independencia plena, ¿no? Porque allá había importantes entidades militares allí, había regiones que estaban sublevadas y que no aceptaban la independencia, y otro sector que, bueno, que era promonárquico, que quería era como, vamos a decir, mantener una Junta Suprema, pero sabe, como sí, pero no. Y en esa gran coyuntura Bolívar llega el 1 de septiembre de 1823 al Perú. ¿Por qué llega Bolívar al Perú? ¿Porque le dio la gana a Diana o qué claro, pasó? Hay mucha controversia entre los historiadores, sobre todo peruanos y antibolivarianos, y otros antibolivarianos, en ese papel de Bolívar en Perú. Bolívar llega por pedido del mismo Congreso peruano, porque el Perú está en una crisis, hay dos gobiernos enfrentados, ¿no? El presidente, entiendo, con el presidente ejecutivo con el Congreso peleado. Exacto, hay un conflicto abierto entre facciones, y Bolívar es llamado como un auxilio, pues, ante esa coyuntura, y de verdad Bolívar llega en un país abiertamente dividido, un país muy complejo, y él asume ese reto, porque Bolívar era un hombre de reto, pues. Por eso su grandeza. Así que Bolívar llega el 1 de septiembre y llega en un país muy convulsionado, ¿no? Además, le reciben como héroe, ¿no? Esos agasajos, grandes festividades, pero no es un periodo fácil. Así que, bueno, Bolívar logra allí ir organizando fuerzas, va con fuerzas militares colombianas, entre los que estaban los venezolanos, por supuesto. Ya, antes de la llegada de Bolívar estaba Sucre como embajador de Colombia en Perú, ¿verdad? Exacto, recordemos que Bolívar lo envía, por eso no están en Carabobo, Bolívar lo envía antes al sur, pues, porque ya Bolívar tenía esa visión de liberar al sur. Y lo envía para que él le pasara, bueno, y Sucre le explicó todo realmente el panorama desolador que existía en Perú, que era bien complejo. Y ya Bolívar sabía, pues, en lo que él se encontraba, no fue que llegó de sorpresa. Y ya, digamos que ya estaba empezando esa gran alianza Sucre-Bolívar, pues. Esa alianza entre dos grandes hombres, ¿no? Que algunos lo quieren ver como rivales, pero no fueron rivales, fueron grandes aliados. Sucre fue la gran mano derecha de Bolívar, pues, y se va a demostrar en Ayacucho. Entonces, claro, Bolívar llega a Perú, está en Perú en ese año, y en el año 24 comienza la organización de las campañas militares. Bolívar comanda Junín, ¿no? Que es muy exitosa, y Bolívar sí es el que comanda ese ejército de Junín, aunque hay una controversia entre historiadores, que si él no quiso. Bolívar fue el que era el gran planificador de todas esas campañas militares en ese momento. Entiendo que, bueno, Junín abre las puertas, genera, digamos, las condiciones necesarias para dividir al enemigo y sobre todo apuntalar las posiciones patriotas. Viendo un poco también, Diana, sobre el protagonista de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre, a los 15 años de edad, se suma a la Revolución Patriota que estalla en Venezuela, en principio en Caracas, pero él desde Cumaná se suma a la Revolución Patriota, y de ahí en adelante
suma una experiencia en la guerra muy importante. ¿Qué nos puedes decir de Sucre y cómo podemos nosotros caracterizar a Sucre en líneas generales en este momento en Ayacucho? Bueno, Antonio José de Sucre, por supuesto, nace en Cumaná y desde muy jovencito, si una edad que ahorita los jóvenes andan pendientes de otras 15 cosas. añitos. 15 añitos ya le entra de una O sea, vez si de lleno. graduasen de bachillerato, Ni siquiera, si Sucre exacto. estuviera vivo ahorita. Ya, y la independencia es un gran significado para él, todo el proceso. Recordemos que en 1814 su familia es asesinada cuando Cumaná es tomada por las tropas de Boves. Entonces eso contribuyó al carácter, muchos dicen melancólico y taciturno de Sucre, pues, que era contrastante al de Bolívar, pero Bolívar era como un torbellino según todas las fuentes. Sucre era más reservado. Ajá, era muy tímido, un hombre muy callado, pero un hombre muy inteligente y que Bolívar vio desde temprano que era un diamante en bruto y que allí tenía un líder indiscutible. Pues. Bolívar lo vio así. Lo relaté en varias cartas, una famosa carta que le escribe en una conversación entre él y Oliari, cuando Oliari dice, ¿quién es ese hombre, quién es ese callo todo desgarbado? Y Oliari dice, no, ese es uno de mis mejores comandantes, será, lo que pasa es que voy a sacar él no se ha dado cuenta lo grande que es y voy a sacar su talento a la luz. Pues. Y bueno, Sucre comienza con los orientales, esto es un tema interesante, poco conocido en nuestra historia. Recordemos que cuando comienza la independencia, el oriente y el occidente del país no están unidos. Son dos entidades diferentes. Tanto que cuando Bolívar hace la famosa campaña admirable en 1813, a la par en Oriente, Santiago Mariño encabeza la liberación de Oriente. Y Sucre está con los orientales porque él es allá de Oriente. Y luego de la caída de la Segunda República, Sucre da un gran cambio, una gran decisión en su vida, muy jovencito, pues no tenía 20 años. Decide irse con Bolívar, abandona a los líderes orientales y se va con Bolívar. Un Bolívar que en ese momento había muchas contradicciones entre los sectores, muchos no aceptaban su liderazgo. De hecho, Sucre no participa en el Congreso de Cariaco, que es una instancia que discute el liderazgo de Bolívar, ¿no? Exacto, entonces por eso, porque Sucre se convierte en un gran bolivariano y entiende la idea de Bolívar, que la independencia no era algo localista, sino que la independencia era algo general. Tanto que en una de sus cartas luego de Ayacucho dice que La Habana podría ser un destino, hasta allá llega que eso podemos hablarlo un poco más adelante. Y Sucre entonces se va con Bolívar en unos años muy duros, porque es el Bolívar que está derrotado, después está en el 15, en el exilio. Recordemos que le hacen un atentado allá en Jamaica, escribe la Carta de Jamaica. Bueno, y en esos años es que empieza Sucre a unirse a Bolívar y empieza ese preliminar entre ellos dos, esa gran alianza político-militar entre estos dos personajes. Que para cerrar, Diana, de la doctrina del Libertador, ¿qué aporta Sucre a la doctrina del Libertador? ¿Cuál es su gran legado a esta doctrina del Libertador, que es la doctrina del proyecto bolivariano que estamos construyendo hoy en día? Uno de los grandes legados de Sucre es su amplia visión del derecho humanitario, que en esa época no existía. Esa visión de defender, uno lee toda la capitulación de Ayacucho y comprende la grandeza de un personaje para su época, pues respetar al contrario, permitirle a las tropas peruanas que entrar al ejército patriota, el que se quisiera quedar en Perú le iban a respetar sus propiedades, sus tierras, es decir, no perseguir, al contrario. Eso es algo grandísimo en su época. Y ahí se une con esa doctrina bolivariana, pues porque Sucre crea abiertamente la idea de la unión, ¿verdad? Ellos no veían una independencia localista, como si hubieran quedado aquí en Venezuela después de Carabobo, claro, tranquilos y con el poder. Ellos entienden que la independencia es algo más, que tenemos que ir a un escalafón superior, que es la unidad, ¿no? Esa gran idea de unidad, porque teníamos muchos enemigos externos que iban a estar allí persiguiendo a nuestros procesos ya de nuevas repúblicas. Y Sucre, ese es su gran aporte, esa grandeza en una época temprana. Hoy en día vemos que este tema de derechos humanos todavía es ver ese tema de respetar al contrario, de respetar los derechos humanos, la vida, el derecho a la libertad, el derecho a las propiedades. Eso creo que es uno de los grandes legados poco conocidos de Sucre. Sucre como el gran humanista en el proceso de la guerra de independencia. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya con esta visión tenemos muy claro la situación política en Perú,
y las condiciones en las que llega el Libertador y Sucre a acompañar bajo la doctrina de la unión y de la paz al pueblo peruano en su liberación. Ya regresamos con bastante historia de aquí, este programa especial dedicado al bicentenario de la victoria patriota en la batalla de Ayacucho. Ya regresa, programa especial. Lo que fue, digamos, la táctica militar para el desenvolvimiento de la batalla, nos encontramos en primer lugar dentro de un contexto geográfico que en cual era necesario tener un buen rendimiento de lo que es el desempeño físico, ya que es una pampa que se encuentra a más de 3.000 metros de altura, lo cual afecta lo que es el físico de las personas como tal. Yo creo que uno de los puntos más destacados en este sentido por parte de lo que es el bando latinoamericano, el bando patriota como tal, bueno, fue fundamentalmente la conjunción de diferentes y diversos ejércitos que aquí se pronunciaron. Bien, esta batalla tiene una característica fundamental, que los miembros de lo que fueron esta riéfraga como tal, venían de diversos sectores de América Latina, ¿no? Y venían incluso de otros sectores del mundo, había ingleses en este sentido, lo cual dotó, digamos, de una gran diversidad ese componente de lo que es el soldado, de lo que es la persona que hacía la guerra, y que bueno, que evidentemente también se vio precisamente en lo que fue el desarrollo de la batalla como tal. Estás viendo programa especial. Estamos de regreso con bastante historia de aquí. El programa de hoy, una edición especial dedicada al bicentenario de la victoria patriota en la batalla de Ayacucho. Nos acompaña en este segmento nuestro amigo y colega Javier Escala. Javier, gracias por venir. Agradecido a ti por la invitación. Javier es historiador, Javier forma parte del equipo de investigación del Centro de Estudios Simón Bolívar, del Centro Nacional de Historia, y también es profesor universitario. Parte de su trabajo se ha centrado en la investigación del proceso de independencia americano. Javier, metiéndonos de lleno en el tema de la batalla, queremos abordar un aspecto que hemos discutido y hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo era la forma de combatir de Sucre? Sucre no tenía un esquema tradicional, o mejor dicho, no tenía un esquema de combate que estaba en sintonía con los europeos. ¿Cómo se caracterizaba? Bueno, sí, según el doctor Fernando Falcón, Sucre peleaba a la antigua, es decir, peleaba con todas las fuerzas reunidas, ¿no? Todas las fuerzas en el territorio. Su ejército reunido, ¿no? En cambio, los realistas, los comandantes realistas que estaban en el Perú, que eran considerados los mejores tácticos del mundo, peleaban con sus divisiones. ¿Por qué eran considerados los mejores tácticos? ¿Cuál es la experiencia que traen los españoles? Bueno, los oficiales españoles que estaban en el Perú habían combatido a los franceses durante la invasión de su país y, bueno, tenían una formación militar muy bien trabajada, ¿no? Por ejemplo, el general Jerónimo Valdés era considerado uno de los mejores tácticos. El general José de Cantera, que llegó aquí a Venezuela en 1817, estuvo en la batalla de Juan Griego y después, bueno, lo mandan al Perú. También tuvo una carrera muy, digámoslo así, brillante, ¿no? Tanto es así que nunca fue derrotado, sino hasta la batalla de Junín, ¿no? Derrotado por el Libertador. Por el Libertador Simón Bolívar y su caballería, además, que nunca había sido derrotada. Ahora, Sucre va con todo el ejército unido. Sí, y peleaba, como te digo, con todas las fuerzas reunidas, mientras que los realistas peleaban con las tácticas de la época, que era pelear con las divisiones. ¿Y cómo fue, en divisiones? ¿Cómo fue, Javier, la segunda pregunta que te tendría para que le podamos explicar a toda nuestra audiencia? ¿Cómo fue el planteamiento táctico
de Sucre en ese terreno y cuáles eran las características que tiene la pampa, la llanura de Ayacucho. La llanura de Ayacucho está a 3.900 metros sobre el nivel del mar, a 1 kilómetro del pueblo de Quinua, tiene una extensión de 1.000 metros de largo y 600 metros de ancho y cuenta con barrancos por los lados y una cortadura por el medio. Sucre había llegado 36 horas antes que las fuerzas del virrey, tenía una fuerza de 5.780 soldados, el resto de las fuerzas se traslada con el libertador Simón Bolívar. 5.870. 5.780 soldados. ¿Y cuántos tenían los realistas? 9.310, ¿no? Sucre había llegado entonces 36 horas antes, había llegado, bueno, tras haber salvado sus fuerzas en la batalla de Corpa Huayco, donde pierde su artillería y el batallón Rifles queda bastante diezmado. Y al llegar con anterioridad al virrey, él puede trabajar o evaluar el terreno donde él piensa dar el combate, ¿no? Y aprovecha las características del terreno, los barrancos por los lados, la cortadura por el medio. El barranco por los lados imposibilitaría que los realistas pudiesen flanquearlo y la cortadura por el medio impediría que los realistas pudiesen desplegar su caballería completamente por la pampa. Solamente podían salir por un estrecho que si era plano de unos 250 metros aproximadamente, ¿no? Entonces Sucre lo que hace es aprovechar las ventajas del terreno y plantearse a la espera. Sucre está, digámoslo así, a la defensiva. Y esa no era su estrategia o su forma de actuar común, ¿verdad? No, él estaba esperando, claro, él estaba esperando a los realistas en un terreno que les fuera favorable, donde los realistas no pudiesen desplegar todo su poder, porque, por supuesto, los realistas tenían la superioridad numérica y la superioridad de fuego. Recordemos que en el combate de Corpa Huayco había perdido Sucre su artillería, solamente le había quedado un solo cañón. Los realistas tenían más artillería, pero no pudieron 10. usar la artillería. Usaron solamente la artillería de su flanco derecho, que era el que tenía el general Jerónimo Valdés. La artillería de su otro flanco, los 7 cañones restantes, no los utilizaron y fueron capturados por las fuerzas del general José María Córdoba. Cuéntanos, Javier, un poco los detalles de la batalla. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuál fue el componente característico que resaltó? ¿Cuál fue la movida magistral que decidió la batalla? Bueno, la batalla empezó a las 10 de la mañana, a las 10:30, que es cuando el general Jerónimo Valdés inicia su ataque por la derecha. Allí es recibido por la Legión Peruana y ahí es donde comienza realmente el combate, ¿no? Y el combate se extendería más o menos hasta la 1 de la tarde, que es cuando el general Córdoba, las tropas del general José María Córdoba alcanzan las posiciones realistas en el cerro de Condón Urca y capturan al virrey La Serna. Y cuando termina toda la batalla y el general Valdés, que era el único que estaba resistiendo ya en el flanco derecho, termina por rendirse. Córdoba es quien se destaca entre Córdoba todos. es el que se destaca y por eso lo llaman el héroe de Ayacucho. Javier, una pregunta adicional para ir cerrando. Bueno, está Sucre en Ayacucho, como tal, comandando. ¿Dónde está Bolívar en ese momento? ¿Cuál es el planteamiento general de ambos en el teatro de la batalla? Recuerda que en octubre de 1824 el Congreso de Colombia le había quitado el mando militar porque Bolívar había asumido la dictadura. O sea, no podías dirigir las fuerzas de Colombia si eras el dictador del Perú. Bolívar entonces le entrega el mando a Sucre y se traslada prácticamente a la capital del Perú a sitiar el Callao, por un lado, y a gobernar. El Callao es uno de los puertos más importantes, que está en el Perú, y era necesario tomar el Callao para, de una u otra manera, no permitir que los realistas tuvieran una cabeza de playa, un lugar donde poder traer más refuerzos. Habían en ese momento, las fuerzas patriotas estaban en dos focos, en Ayacucho, en La Pampa con Sucre, y en el Callao con Bolívar con refuerzos. Y después, a principios finales del año 1824, llegarían nuevos refuerzos que estarían en el sitio del Callao con el general
Ptolomeo Salón, ¿no? Hasta que el Callao termina rindiéndose en 1826. O sea que podemos decir que el Callao es Ayacucho como la batalla naval del Lago fue la batalla de Carabobo acá en Venezuela. Sí, claro, porque Ayacucho cierra el proceso de liberación. La batalla de Ayacucho no es solamente la independencia del Perú, sino es la independencia de todo el continente suramericano, es la expulsión final de la última gran fuerza realista de casi 10.000 soldados, pero también quedaría el último reducto, que es el Callao, ¿no? O sea, la independencia no está consolidada solamente con la expulsión, tienes que tomar la zona del puerto donde te pueden llegar refuerzos realistas. Hay que neutralizar ese sitio a toda costa. Javier, y para cerrar, ahora sí, ¿cuál sería los últimos pasos de los españoles? Después de Ayacucho, después del Callao, sabemos que se refugian en Cuba y Puerto Rico, pero ¿hay algún otro movimiento de alguna fuerza o de significación en el territorio suramericano después de Ayacucho? Bueno, después de Ayacucho, como tú sabes, se firma una capitulación, los mandos realistas se van. En España, bueno, se les empieza a responsabilizar por la pérdida del continente. Le ponían un nombre, ¿no? Los Ayacuchos. Los llamaban peyorativamente los Ayacuchos. A los generales. A los generales que estuvieron en la batalla de Ayacucho, o sea, a Canteraga, a La Serna, a Villalobos, a Monet, a todos los llamaban los Ayacuchos. Como un insulto. Sí, como una raya. Pues mira, ustedes fueron los que perdieron, ¿no? Por supuesto, todos estos oficiales después al llegar a España se justificaron, escribieron al rey que no recibían refuerzos, que no recibían ningún tipo de auxilios, que ellos hicieron lo que pudieron, resistieron hasta el final, pero siempre cargaron como ese estigma, ¿no? Por parte de la prensa y del gobierno en España. Muchas gracias, Javier, Muchas gracias por acompañarnos a ti por la invitación el día de hoy. Hemos visto el planteamiento táctico que hace Sucre en el campo de batalla, las condiciones del terreno que no eran nada favorables, pero fueron ventajosas para Sucre. Las aprovechó él. Las aprovechó completamente. Sabemos entonces también, gracias a Javier, que Sucre tiene un modo de combatir uniendo todas las fuerzas. Concentrando el ejército, avanzando con toda su fuerza. Y por último, saber que, bueno, Bolívar... Y eso además, digámoslo así, confundía a los realistas, porque los realistas esperaban que Sucre actuara con las tácticas de la época, que eran las que ellos, digámoslo así, solían como emplear o aplicar. Y por último, ¿dónde estaba Bolívar en esta situación? Estaba en Lima. Estaba en Lima y luego conduciendo el asedio y todo lo que fue la toma o el proceso de toma del Callao, que era el último reducto español en Perú y en América. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos con más de bastante historia de aquí, este programa especial dedicado al bicentenario de la victoria patriota en la batalla de Ayacucho. Continuamos con bastante historia de aquí, el programa de hoy dedicado al bicentenario de la victoria patriota en la batalla de Ayacucho. En esta sección nos acompaña nuestro amigo, nuestro colega, Jorge Berrueta. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandro, por esta invitación. Jorge es historiador, investigador, profesor universitario y actualmente se desempeña como director general de la Biblioteca Nacional. Jorge, queremos ahondar un poco en los temas políticos de la guerra. Porque si hay una característica de la batalla de Ayacucho es que su principal líder, quien comanda las tropas, es Antonio José de Sucre y no el libertador Simón Bolívar. Nos preguntamos, Jorge, y quisiéramos abordar en principio este tema, ¿por qué Bolívar no comanda Ayacucho? ¿Hay algún conflicto político detrás de esto? Sí, Alejandro, no, sin lugar a dudas, las guerras no son ajenas al tema de la diatriba política. Y yo diría de las conspiraciones, por intereses, incluso por algunas envidias o rencillas que pudiera haber, ¿no? Sin lugar a duda, la presencia de las fuerzas de lo que se conoció como la República de Colombia, aquella nacida aquí en Venezuela, en Angostura, en 1819, el avance del ejército y los triunfos que estaba obteniendo en un escenario totalmente adverso, pues sin lugar a dudas hizo ruido en el seno del Congreso en Bogotá. Levantaron suspicacias. Levantaron suspicacias, ¿no?
Y bueno, aunque uno pudiera decir, cuando él hace el análisis de todos estos entretelones, digamos, porque el Congreso se defiende desde lo jurídico, desde las leyes vigentes, pero a veces cuando uno dice que lo legal no coincide con lo justo, ¿no? ¿Cuál era el fin supremo de todo esto? Y en eso estaba claro nuestro libertador Simón Bolívar, y bueno, sin lugar a dudas Sucre, ¿no? A pesar de que a pesar de que Bolívar no estuvo formalmente en la batalla, porque digamos que hay un tema acá por el cual Bolívar solicita el apoyo, solicita logística, solicita refuerzos para lograr, digamos, optimizar el desarrollo de la fuerza militar en el Perú que está obrando sobre este territorio, y solicita, digamos, ese apoyo con cierta urgencia para poder materializar ese triunfo en el territorio de la antigua Virreinato del Perú. Pues digamos las respuestas iban más orientadas a por qué el tema de los ascensos, que no se estaban cumpliendo los protocolos. Pero Bolívar está en plena guerra en Perú. Claro. Ya ha vencido en Junín, ¿no? Y está esperando, digamos, la estocada final. Así y esas es. trabas que pone el Congreso, ¿cómo, según tu interpretación, a qué se debe? Claro, aquí hay que entender también el tema del tiempo, ¿no? De cuándo se enteraba uno y otro sector de las cosas que estaban sucediendo, ¿no? Lo que estaba sucediendo en el seno del Congreso en Bogotá, lo que estaba sucediendo en el desarrollo de la guerra en el Perú. Y bueno, pareciera que esas lecciones aprendidas de la guerra en Venezuela, sobre todo en el territorio venezolano, habían formado, ¿no? Esas lecciones aprendidas los habían llevado, los habían constituido realmente como elementos estratégicos para la conducción de la guerra en el sur, ¿no? Y bueno, nuestra gente había aprendido en estos escenarios en Venezuela, en estos escenarios en la Nueva Granada, a hacer mucho con poco. A pesar de que no se recibió el apoyo logístico solicitado al Congreso en Bogotá, a pesar de que no se recibió el refuerzo, ¿no?, con el cual se contaba, pero no se dio la instrucción. Lo que sí se recibió, Alejandro, bueno, fue la orden de que él quedaba fuera del mando del ejército en plena campaña. ¿Cuál es el argumento legal detrás de esa decisión? El argumento legal es que él no estaba, digamos, autorizado, digamos, a hacer ciertas decisiones, y sobre todo sujeto al tema de que él era presidente en campaña, pero había asumido durante el desarrollo de la guerra en el Perú la investidura de dictador del Perú que le había dado el mismo Congreso, precisamente para que una especie de plenos poderes para que pudiera obrar con la mayor capacidad y poder así de esa manera darle concreción al esfuerzo de guerra, ¿no? Entonces, digamos que esas voces que discutían en el Congreso de Bogotá percibían que el Libertador se había alejado, digamos, de los protocolos legales, de todas estas cosas, y lejos, y diría yo, no, el no entender que era un ejército al cual tú habías encomendado la labor de la decisión del Perú, al que le estás quitando no solamente el apoyo logístico, le estás quitando la posibilidad de los refuerzos, sino que ahora, para completar, le quitas el mando a quien dirige la guerra. O sea, prácticamente eso es, los que conocen el concepto de las conspiraciones, digamos que es una conspiración en el propio seno de la República de Colombia, pareciera que para evitar que se siguieran logrando los triunfos que se venían alcanzando. Como te digo, nuestra gente, a pesar de este escenario adverso, veníamos de la formación, de las lecciones aprendidas, lo que permitió pues aplicar muchas de esas estrategias militares que tenían que ver con el aprovisionamiento logístico, esos conceptos que te decían que no podías alejar el ejército del punto de abastecimiento, pero el abastecimiento ahora, con estas lecciones aprendidas, acompañaba al ejército. Acompañaba al ejército, y en algunos casos lo adelantábamos, ¿no? Y aquí hay también un elemento del estratagema como arma de guerra, digamos, de la doctrina militar latinoamericana que se puso en práctica en la campaña del sur, que es el arte de hacerle creer al enemigo lo que tú quieres que crea, porque hay determinados momentos de la campaña donde nuestro ejército avanza aceleradamente con todas estas estrategias, pero hay otras en las que el ejército se vende, digamos, en lentitud y hace creer al enemigo que está huyendo, y que el enemigo
lo persigue para darle caza, ¿no? Sin lugar a duda, hay análisis acá de todo un conglomerado de voces, de esas voces de la historia insurgente, muchas de ellas que han quedado registradas en ese esfuerzo del diccionario de la insurgencia, como tarea, digamos, pendiente y continua, bueno, que de muchos de esos combatientes, porque muchos eran venidos de estas tierras, y por cierto, este año la UNESCO ha reconocido en esos expedientes que reposan en Venezuela una sección llamada Ilustres Próceres de la Independencia Suramericana. Fíjate el nombre de esta sección, Ilustres Próceres de la Independencia Suramericana, una sección documental que se resguarda en el Archivo General de la Nación, digamos que ha merecido la categoría de memoria del mundo, en este caso de la región latinoamericana, ¿no? ¿Qué contiene ese expediente, Jorge, para quienes nos ven ahorita? Ese expediente, Alejandro, contiene precisamente las hojas de servicio o las relaciones de mérito de todo ese conglomerado de venezolanos que combatió en el sur de América. Del pueblo en armas. Del pueblo en armas. No necesariamente de los que estuvieron en Ayacucho, sino de los que estuvieron en los distintos teatros de operaciones, en la Nueva Granada, en Ecuador, en el mismo Perú, y bueno, que digamos completaron todo ese ciclo en el Alto Perú, ¿no? Actual Bolivia. Y también, pues sin lugar a duda, aquellos que combatieron en Venezuela, pero básicamente es un fondo documental que registra los expedientes de quienes transitaron ese periplo de la campaña del sur. Algunos volvieron, muchos no volvieron porque murieron en combate, y otros pues se quedaron haciendo vida, sin lugar a dudas, se quedaron haciendo vida en el sur. Jorge, para cerrar, ¿qué hace un cumanés en una pampa en Perú? ¿Qué motivó a Sucre a no quedarse, como dice el profesor Pedro Calzadilla, achinchorrado? Después de Carabobo, ya la paz en Venezuela estaba asegurada. ¿Qué motiva a Sucre a seguir moviéndose, a seguir en batalla y llegar hasta Ayacucho? Sí, fíjate, oportuna la pregunta, ¿no? Tú sabes que en un grupo de documentos poco conocidos, que es una colección de cartas de Sucre que se resguarda en el Archivo General de la Nación, una de esas cartas, Sucre adelanta lo que pudiéramos decir un concepto de la autodeterminación de los pueblos. Lo que quiere decir que Sucre estaba convencido de la necesidad de no solamente libertar su terruño, ¿no? Porque si así hubiese sido, pues Sucre simple y llanamente le hubiese negado la propuesta al Libertador de que comandara la campaña en el sur, sino que para estos hombres que liderizaron la independencia en Venezuela, en la Nueva Granada, el gran objetivo, y lo dice el mismo Bolívar, el gran objetivo era lograr la expulsión de la monarquía española en América, en Hispanoamérica, y instaurar una república, que es el gran objetivo, la instauración de un sistema republicano por sobre el sistema de la monarquía, ¿no? Es parte del espíritu que los guía a ellos y bueno, que los impulsa a seguir. Y fíjate, aquí hay un tema que me hace recordar el tema de las arengas, ¿no? Que jugaron un rol decisivo, importante, sobre todo en la captación, porque si el Congreso te niega los refuerzos y el otro Congreso dice no tenerlos, lo que queda es el buen ánimo para incorporar, para atraer, para transmitirle a esa parte del pueblo peruano que no veía, digamos, que su aspiración era la paz, ¿no? Era la tranquilidad, pero que no había tomado un partido formal por alguno u otro de los bandos, era transmitirle esa posibilidad de la construcción de un destino distinto a través de una república. Y eso lo lograron ellos en la campaña del sur y lo materializaron en vísperas en ese tránsito de Junín a Ayacucho, lograr alcanzar la unidad, esas voces del pueblo que a la final son las que permiten lograr los grandes triunfos, ¿no? Si es cierto que nos enfrentamos a un ejército muchísimo más numeroso, pues no es menos cierto que esas voluntades, ese ánimo que caracterizó las experiencias de guerra en Venezuela, en la Nueva Granada, no dejó de estar en ese llamamiento al ímpetu
Pudo más la voluntad y el compromiso. Pudo más la voluntad y el compromiso. Jorge, muchísimas gracias. Gracias. Hemos tenido con Jorge la visión política de la guerra, esas dificultades que tanto Sucre como Bolívar sortearon con el Congreso y pudieron sobre todo llevar a buen término esta batalla que selló definitivamente la liberación del sur de América. Ya regresamos con bastante historia de aquí, dedicado al bicentenario de la victoria patriota en la batalla de Ayacucho. Ya regresa. Programa especial. El día de la batalla, Simón Bolívar se encontraba en la capital del Perú. Recordemos que Simón Bolívar había sido despojado del mando militar por el Congreso de la antigua República de Colombia y se había trasladado entonces hacia la zona de la capital que estaba todavía en manos realistas. Recordemos que los realistas habían tomado la fortaleza de Real Felipe y la ciudad para febrero de 1824. Y para Simón Bolívar era prácticamente indispensable mandar, gobernar desde la capital del Perú para poder gestionar los refuerzos y también para algo también fundamental que era crear la invitación a las repúblicas para el próximo congreso que se reuniría en Panamá, ¿no? Y es lo que comienza a realizar Simón Bolívar en la capital del Perú. Por esas razones, el libertador Simón Bolívar no se encuentra en la batalla de Ayacucho. Estás viendo Programa Especial. Para finalizar el programa de hoy, de bastante historia y aquí, el programa especial dedicado al bicentenario de la victoria patriota en la batalla de Ayacucho, contamos con el profesor, analista internacional, profesor universitario, Sergio Rodríguez Gelfestein. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Queremos iniciar, profesor, con una pregunta sobre cuál es el impacto que tiene la batalla de Ayacucho en el contexto geopolítico, no solamente de América, sino también en el contexto político, geopolítico europeo. ¿Cuál es la influencia que tiene esta victoria patriota en todo el continente y en todo el mundo en realidad? Muchas gracias por esta invitación. Ahora, directamente con respecto a la pregunta, efectivamente esta batalla es la batalla decisiva, o sea, la que cambia precisamente, utilizando tus palabras, la correlación de fuerzas, porque el colonialismo español todavía no había sido totalmente derrotado en América. Todavía tenía fuerzas en el Alto Perú y de hecho el Libertador comienza inmediatamente a diseñar la campaña del Alto Perú, pero también había, los españoles dominaban Cuba y Puerto Rico y de hecho lo dominaron hasta finales del siglo XIX. Entonces, desde el punto de vista de la correlación de fuerza en la región y en Europa, en primer lugar en la región cambia totalmente el ejército español, el contingente fundamental del ejército español en la posesión más importante que todavía conservaba en América, que era el Virreinato del Perú, quedó totalmente derrotado. La capitulación que se firma la noche después de la batalla establece claramente que todo el territorio del Perú pasaba a las fuerzas patriotas y que el ejército español quedaba totalmente desmantelado. Entonces, hay que recordar que previendo esto, aquí nuevamente descubrimos otra vez la genialidad del Libertador, previendo esto, 2 días antes de Ayacucho, el Libertador había hecho el llamamiento al Congreso de Panamá. Es decir, que previendo el cambio que iba a ocurrir en la correlación de fuerzas y considerando que ya existían condiciones para convocar a todas las repúblicas y empezar a pensar en el futuro de una América unida,
el Libertador convoca a través de este llamamiento, convoca a los jefes de Estado y de gobierno de los países, de los nuevos países independientes. De manera que el cambio es sustancial y prácticamente lo que quedaban eran eso, el Alto Perú, Cuba y Puerto Rico. En Europa, este es el principio del fin del Imperio Español. La derrota en Ayacucho eliminó cualquier posibilidad de una contraofensiva española para recuperar sus posiciones en América. Y eso comenzó definitivamente a debilitar en un proceso continuo que no tuvo ya parangón, que no tuvo ya, digamos, contrapisa, en que España dejó de ser una potencia mundial y de hecho a partir de ese momento se comenzaron las relaciones entre las potencias europeas, ya dejaron de considerar a España como un actor potencial, toda vez que ya no poseía sus grandes posesiones en América. Profesor, uno de los aspectos característicos que son resaltantes y que vale la pena mencionar alrededor de la batalla de Ayacucho es cómo concluye la batalla con una capitulación que ofrece Sucre al enemigo. ¿Nos puede comentar cuáles son los detalles de esa capitulación? ¿Qué elementos significativos tiene este documento que sin duda alguna es un referente del derecho internacional humanitario? La batalla fue tan contundente que el propio virrey cayó preso, fue hecho prisionero y herido, fue capturado por 2 soldados del ejército patriota y fue hecho prisionero. Inmediatamente se le prestaron los auxilios médicos para su recuperación, de manera que quien se dirige a Sucre es el general Canterac, el que negocia con Sucre es el general Canterac. Pero antes sí un episodio que es muy interesante, porque cuando finalmente el virrey de la Serna logra recuperarse, se presenta donde Sucre y le dice honor al vencedor, y Sucre le responde gloria al vencido. De la Serna le entrega su espada y Sucre se niega a recibirla. De la Serna le dice al general Sucre, reciba la espada como expresión de nuestra rendición. Y Sucre le dice, por favor, consérvela. Entonces, esto es interesante porque hay una serie de otros hechos que ocurren en estos días que son muy interesantes de relatar, pero bueno, no tenemos tiempo. Pero finalmente entonces el que negocia es Canterac. Hay que decir que en Ayacucho cayeron presos 15 generales españoles, 16 coroneles, 84 tenientes coroneles, 464 oficiales y 3.200 soldados y sargentos y cabos. Entonces, la capitulación se negocia qué va a pasar con el Perú y qué va a pasar con el ejército español. Y ahí Sucre es terminante, formaliza el hecho de que el territorio del Virreinato del Perú pasaba a control del gobierno peruano, y los cuarteles militares del ejército español deberían ser entregados, incluyendo el del Callao, que todavía estaba en poder de los españoles. El ejército español, por supuesto, quedó totalmente desmantelado y se acordó las medidas para su repatriación a España, incluyendo que aquellos que quisieran quedarse en el Perú, e incluso aquellos que quisieran quedarse en el Perú sirviendo en el ejército del Perú, lo podían hacer con determinadas condiciones. Se acuerda todo lo referido al traspaso de las propiedades del Estado, que debían pasar, digamos, al gobierno peruano. Hay una serie también de acuerdos, por ejemplo, había algunos barcos españoles que rondaban el Océano Pacífico y que significaban un peligro para el gobierno peruano, para el nuevo gobierno peruano,
y también se acuerda que había una fragata que se llamaba Asia, que debía abandonar los mares, inmediatamente debía abandonar los mares del Perú. Entonces, se acuerda sobre el tratamiento de prisioneros, se acuerda sobre el ejército, se acuerda sobre el territorio, sobre las posesiones del Estado, y bueno, hay un total y absoluto respeto a la condición de prisioneros de guerra de acuerdo a lo que incluso se había acordado aquí en Trujillo, que se toma en cuenta, hay que acordarse que fue el propio Sucre el que firmó el armisticio en Trujillo y considera esas consideraciones esas consideraciones del armisticio en Trujillo y del Tratado de Regularización de la Guerra establecen parámetros fundamentales para el derecho humanitario de la guerra que Sucre tiene en cuenta ahora en este escenario distinto. De manera que efectivamente la palabra que hay que utilizar es que esta batalla fue la batalla decisiva y la derrota total del ejército español, o casi total, pero digamos en términos de potencial militar es definitivo. Profesor, ya para finalizar esta entrevista y este programa especial sobre el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, quisiéramos que comparta con nosotros cuál es la enseñanza actual que nos da Ayacucho. ¿Qué elementos podemos nosotros rescatar en un contexto actual donde el imperialismo norteamericano nos acecha y nuevamente ha emitido o busca emitir más sanciones contra el pueblo venezolano con la mal llamada Ley Bolívar? Mira, hay varias cosas que yo creo que son enseñanzas eternas, no solamente en la coyuntura actual. Primera enseñanza, en Ayacucho participaron oficiales y soldados de casi todos los países que en ese momento configuraban nuestra región. O sea, participaron rioplatenses, participaron chilenos, participaron peruanos, participaron ecuatorianos, colombianos, que en ese momento Colombia era Venezuela y Colombia, participaron panameños y además participaron muchos europeos, participaron alemanes, franceses, ingleses, en una conjunción única bajo, y ese es el orgullo que tenemos que sentir los venezolanos, todos ellos bajo el liderazgo de dos venezolanos, Bolívar y Sucre. Entonces, yo creo que una enseñanza es esa, el valor de la unidad, el valor de unirse a partir de un ideal y combatir unidos frente a un enemigo común. Otra cosa que yo quisiera recuperar, porque está bastante olvidada en la historiografía, es el papel del pueblo. Y en particular el papel del pueblo peruano, de los campesinos, de los indígenas, de los negros, el papel de las mujeres, que jugaron un papel determinante, sobre todo porque el Libertador creó un ejército guerrillero con los campesinos, con los indígenas, que además conocían el territorio y por estar acostumbrados a vivir a 4.000, a 5.000 metros de altitud, pudieron ejercer una labor guerrillera que golpeó en la retaguardia del ejército español y que lo debilitó. En las batallas de Junín y de Ayacucho, en la campaña del Perú, fue muy decisivo también el papel de las mujeres. Las mujeres se organizaban y marchaban al final de la tropa, de las columnas de marcha del ejército, y prestaban todo tipo de acompañamiento, en primer lugar, a sus esposos, que estaban ahí combatiendo, pero en general al ejército, jugando un papel muy determinante, porque la historiografía recoge a los grandes héroes, a los grandes generales, pero no recoge al pueblo. Y la guerra en el Perú, al igual que fue aquí en Venezuela, tuvo un papel muy determinante del pueblo, de los indígenas, de los campesinos, que configuraron lo que se llamaban las montoneras. Y estas montoneras fueron articuladas por el Libertador y se le dieron tareas concretas y tuvieron una participación muy importante, un aporte muy decisivo en la configuración de la guerra. Entonces, ahí hay otra enseñanza, que es el papel decisivo del pueblo en la confrontación con el enemigo estratégico. No se trata solamente de grandes personalidades y de grandes generales, que los tuvimos, por supuesto,
pero también no hay que dejar de lado el papel decisivo que tuvo el pueblo. Y en tercer lugar, yo diría, y esto lo relaciono entonces más con la actualidad, es la decisiva conducción estratégica, ya no solamente de Ayacucho, sino de la campaña del Perú. Acuérdate que cuando Bolívar llega al Perú, apenas un poco más de un año antes, o sea, 14 meses antes, el 1 de septiembre de 1823, el Perú estaba dividido. Tenía 2 gobiernos, 2 congresos, 2 presidentes, y Bolívar, que es enviado a organizar la lucha contra los españoles, tiene que dedicar tiempo valioso, casi 4 o 5 meses, a superar el problema interno del Perú. Y mientras eso no se pudo superar, no se pudo dedicar a lo que efectivamente él iba. Entonces, es muy importante también la visión estratégica, la capacidad de conducción estratégica que el Libertador fue capaz de imprimirle, el carisma, la conducción que le impuso por vía del convencimiento, no por vía de la fuerza, a sus generales, a la tropa, como en momentos de mucha adversidad seguían a Bolívar, porque Bolívar siempre los conducía a la victoria, incluso en momentos en que parecía estar equivocado. Todas las evidencias manifestaban que estaba equivocado en las decisiones que tomaba, y sin embargo la historia siempre le dio la razón. Entonces, es muy importante la unidad, el respeto al liderazgo, el entendimiento de la conducción estratégica, la capacidad de la conducción estratégica, porque a veces los líderes tienen una visión estratégica que no todo el mundo tiene, y nos ahogamos en lo táctico, en lo coyuntural, y no somos capaces de ver eso que los grandes líderes sí pueden ver y sí son capaces de conducirnos a la victoria. En este momento que nosotros enfrentamos, vamos 2024, próximos al enero de 2025, cuando tome posesión una nueva administración en Estados Unidos, estos 3 factores que yo te mencioné son decisivos. El factor de la unidad, el factor del papel determinante del pueblo, del papel decisivo del pueblo, y el factor del papel determinante de la conducción estratégica por parte del liderazgo. Estos factores que fueron decisivos en Ayacucho son decisivos en este momento en las nuevas batallas que se avecinan para Venezuela. Muchísimas gracias a usted, profesor, por acompañarnos hoy en este programa especial sobre el bicentenario de la batalla de Ayacucho, esta gran victoria patriótica. Y ya con su intervención cerramos el programa de hoy. Hemos tenido en esta ocasión distintas visiones sobre la significación de Ayacucho, una batalla que finaliza, derrota definitivamente a las fuerzas del Imperio Español en el sur de América. Es una batalla que nos habla de la unión de los distintos pueblos, distintos combatientes de distintas naciones, distintas culturas, se unen a Ayacucho bajo el mando de Sucre. Es una puesta en práctica entonces de la doctrina bolivariana de paz, porque con la capitulación y ese buen trato al vencido se fijaron las bases de la construcción de naciones que vivirían en concordia y que se buscaba sobre todo tener un bienestar colectivo en América. Cerramos nuestro programa Bastante Historia de aquí, celebrando esta victoria patriota en Ayacucho, que el día de hoy, en la actualidad, tiene más vigencia que nunca, no solo para Venezuela, sino para los pueblos de nuestra América y del mundo.